Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Les habla su profesor Raúl San Martín. Y hoy justamente vamos a retroalimentar la guía número 4 con respecto a comprender y explicar los números irracionales con un contraejemplo. En la guía número 4 había un instructivo que decía: verifica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y en caso de ser falsa, escribe un contraejemplo. Observemos qué dice cada uno de estos enunciados. La letra A dice: la suma de dos números racionales es siempre un número racional. Si yo sumo dos números racionales, es siempre un número racional. Veamos. Es verdadero porque la suma o resta de dos números racionales siempre es un número racional. En eso no cabe ninguna mayor explicación al respecto. Letra B. La suma de dos números irracionales es siempre un número irracional. Veamos. Falso, porque la suma o resta de dos números irracionales no siempre es un número irracional. Podría ser irracional, pero no siempre también podría ser irracional. Veamos un contraejemplo. Contraejemplo. Como ustedes pueden observar, la raíz de 2 cuadrada positiva más la raíz negativa de 2 es igual a 0. Y como ustedes bien saben, por propiedad de número entero, si tengo un valor positivo del mismo valor absoluto con respecto a su inverso aditivo, el valor es 0. Por lo tanto, 0 es un número racional. Por ejemplo, la mitad de un número irracional es siempre un número irracional. Veamos. Verdadero, porque dividir un número irracional por un racional siempre será irracional. Si yo divido cualquier número que sea infinito no periódico, el número seguirá siendo infinito no periódico. El triple de un número irracional es siempre un número irracional. Verdadero, porque multiplicar un número irracional por un racional siempre es irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que el número se va a ir amplificando, pero seguirá siendo irracional. Letra E. El cuadrado de un número irracional es siempre un número racional. Cuando yo hablo del cuadrado, es un número elevado a 2. Eso quiere decir al cuadrado o el cuadrado. Es un número elevado a 2. Falso, porque el cuadrado de un número irracional no es un número racional. Observemos. Con un contraejemplo, ustedes pueden ver aquí, acá hay una raíz cuadrada y en la cantidad subradical hay otra raíz cuadrada de 2. Todo eso está elevado al cuadrado.
Como son inverso aditivo la raíz cuadrada con el cuadrado o elevado a 2, se anulan, por lo tanto me queda como resultado raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 2 es un número irracional. La raíz de un número racional es siempre un número irracional. Falso, porque no siempre es irracional. Veamos un contraejemplo. La raíz cuadrada de 4, porque dice la raíz de un número racional, entonces aquí tengo la raíz cuadrada de un número racional que es el 4, y la raíz de 4 es 2. Y 2 es un número racional. Letra G. El perímetro de una circunferencia de radio racional es siempre irracional. Verdadero. Siempre será irracional. De todas maneras, igual les quiero mostrar un ejemplo, porque a veces nos olvidamos de cómo llegamos nosotros a calcular el perímetro de una circunferencia. Y la fórmula del perímetro de la circunferencia es 2 por pi por r. Recuerden que r es el radio. Pi es un valor irracional. Y ya como tengo un valor aquí irracional, pi es un número irracional. Por lo tanto, todo lo que multiplique con respecto a pi seguirá siendo un número irracional. H. El área de una circunferencia de radio racional es siempre irracional. Verdadero. Siempre será irracional. Otra vez un ejemplo, aunque sé que es verdadero, porque la fórmula del área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Por lo tanto, recuerden que r es radio. Por lo tanto, como estoy multiplicando pi, pi es un número irracional. Número 2. Determina un número que cumpla con las condiciones indicadas. Si no existe tal número, escribe no existe. Letra A. Un número racional cuya raíz sea irracional. Aquí hay que escribir un número que cumpla estas condiciones. Veamos. Recordemos que un número natural o entero es un número racional, para que tengamos claro. Por ejemplo, un número natural que no sea cuadrado. El 2 y la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Un número racional cuyo cuadrado sea irracional. Aquí hablábamos anteriormente de raíz, ahora hablamos de cuadrado. Observemos. No existe. No existe un número racional cuyo cuadrado sea irracional. Un número irracional cuyo cuadrado sea irracional.
un número irracional cuyo cuadrado sea irracional. Veamos un ejemplo. La raíz cuadrada de la cantidad subradical de la raíz cuadrada de 3 lo voy a elevar. Todo eso dice, porque este número, el que estoy apuntando acá, es el número irracional. Por lo tanto, si yo elevo todo esto al cuadrado, de forma conveniente, obviamente, para anular la raíz cuadrada, con su cuadrado, me quedará como resultado la raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de 3 es un número irracional. O sea, cumple con esa condición. Un número irracional que sumado con n sea racional. Solamente para recordarles, n es cualquier número que pueda cumplir con la condición dada. Yo le voy a dar un número cualquiera para que cumpla con este enunciado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada negativa de 3 es igual a 0. Recuerden que valores opuestos se anulan y queda en 0. Y 0 es un número racional. Un número racional que sumado con n sea irracional. Por ejemplo, un número racional es 3 medios más sumado con un número que sea n, voy a colocarle raíz cuadrada de 2, por lo tanto este resultado ya es un número irracional. Cumplo con esa condición. Letra F, un número racional que sumado con 2 sea irracional. Racional que sumado con 2 sea irracional. No existe. Todo número racional con el cual sume un número entero o natural o otro racional va a seguir siendo racional. Un número irracional cuyo doble sea racional. Como mencionaba anteriormente, yo al multiplicar por el doble, el triple, el cuádruple, etcétera, de un número racional por un racional, el resultado siempre será irracional. Muy bien, pues chiquillos, esperando que esto haya sido de ayuda, me despido de ustedes. Hasta luego.